Buenos días. Hoy estamos a 16 del mes de junio, mes 6, 2025, y son las 10:22 en República Dominicana, las 10 de la mañana y 22 minutos. Mi nombre es Juan Toribio Milané, soy docente del área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana. Esto que tenemos aquí enfrente es el canal de Faustiniano, donde colgamos siempre algunos de los recursos tutoriales y charlas, entre otros, que damos y que sean útiles para nuestros estudiantes. Aquí, previamente, eh, Previamente aquí hay recursos que están vinculados con los estudiantes que están tomando la asignatura de cálculo integral en la Pucamaima en este ciclo. Y le habíamos subido algunos recursos como integrales por fracciones parciales, integrales por sustitución trigonométrica, integración por parte, entre otros que ustedes pueden ver aquí. Para consultarlos, pueden ir a la parte de lista de reproducción y aunque aquí dice cálculo integral, cálculo vectorial, aquí están estos videos que le habíamos colgado. También puede consultar estos videos de cálculo integral. Pues bien, nuestra tutoría de hoy principalmente va dirigida para esos estudiantes que están cursando la asignatura de cálculo integral en la Pucamaima en este momento con nosotros. Sin más, vamos a pasar directamente al contenido, no sin antes recordarle que siempre recomendamos que compren estos recursos, libros, como el libro, por ejemplo, de Larson, que nos va a servir de base a nosotros para hablar de esta tutoría de hoy. Entre otros que vamos a mostrar o mostraremos, siempre recomendamos adquieran estos libros en Amazon o en cualquier librería de manera formal que compren estos recursos. Bien, nuestro tema de hoy está, la tutoría está sobre este tema que son las formas indeterminadas y la regla de L'Hopital. Y sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en esta tutoría. Como siempre, damos un pequeño repaso y explicamos de forma detallada de manera que les sirvan a los estudiantes. Mire, las formas indeterminadas básicas que nosotros vamos a trabajar son 7 que están contempladas en esta unidad. En el caso, ¿qué es una forma indeterminada? Bueno, pues en la teoría del límite formal, si nosotros tenemos una función, nosotros queremos calcular un límite, o sea, saber cómo se comporta esa función cerca de algún valor. En este caso, por ejemplo, el valor es x igual a negativo 1. Entonces nos gustaría saber cómo se comporta esa función cerca del negativo 1, que en este caso esa función es una función racional y el negativo 1 no es un valor del dominio, es decir, queremos saber el comportamiento de la función. Eh, y cuando evaluamos el límite, entonces el límite tiene una indeterminación del tipo 0 entre 0. Esa es una indeterminación. ¿Por qué? Porque no nos dice de manera clara cuál es el comportamiento. Entonces debemos recurrir a alguna otra técnica para ver cuál es el comportamiento de esa función cerca de ese punto. En cálculo elemental, como es este también, cálculo diferencial, entonces se recurría a factorizar o a usar alguna identidad trigonométrica si estaba relacionado con trigonometría o propiedades de los exponentes o algún elemento de donde uno tomara otra función que fuera igual a esta casi en toda parte. Es decir, salvo en una cantidad numerable de puntos,
Y entonces, como eso no alteraba el comportamiento, la tendencia, en vez de analizar esa función, pues se analizaba la otra función. En este caso, esta función que está aquí y esta función que está aquí, luego de simplificar esta función, no son las mismas, pero son casi iguales. Es decir, son las mismas salvo cuando x sea igual a -1. Para cualquier valor de x diferente de -1, estas dos funciones, ella y la función simplificada, son iguales. Pero el límite sí es lo mismo, porque el límite es la tendencia. Entonces, un límite no varía por cambiarle a una función una cantidad numerable de puntos. No varía. Entonces, aquí esto es a modo de recordar. Aquí esto se factorizó, se sacó factor común 2 y le quedó x al cuadrado menos 1 y se factorizó x al cuadrado menos 1 con una diferencia de cuadrado y se simplificó el denominador. Y luego entonces se evaluó este límite de esta función y al evaluarlo pues da -4. Ahí obviamente no se ha utilizado L'Hopital, simplemente se está recordando. En este caso tenemos otro tipo de indeterminación que es infinito entre infinito. Pero lo que estamos diciendo, jóvenes, aunque uno use ese lenguaje informal de decir infinito entre infinito, lo que estamos diciendo es, ¿cuál es el comportamiento de esta función cuando le doy valores a x que van creciendo, que crecen mucho? ¿Cuál es el comportamiento? Y ese comportamiento de ese límite se analiza analizando el comportamiento del numerador y el comportamiento del denominador. Esto es una función racional, este es un polinomio y este otro polinomio, obviamente. Y incluso nosotros decimos que el comportamiento de esos lo va a determinar el término de mayor grado en el numerador y el término de mayor grado en el denominador. Como tienen el mismo grado, para valores grandes de x, entonces pasamos simplemente a observar que se va a comportar como los coeficientes. En cálculo diferencial elemental, obteníamos otra expresión equivalente a esta, pero esa otra expresión en este caso se podía obtener dividiendo en el numerador por x al cuadrado y dividiendo en el denominador por x al cuadrado. O sea que eso era equivalente como a multiplicar por un 1 conveniente. Y entonces obteníamos otra expresión que era igual casi en toda parte, y analizábamos esta expresión. Si usted divide aquí entre x al cuadrado, el numerador le va a quedar esto. Y se divide aquí entre x al cuadrado en el denominador, pues le va a quedar esta expresión. Aquí es lo que está diciendo el autor. Y luego entonces el comportamiento de el límite de una constante es igual a la constante y esta expresión que 1 entre una cantidad que crece, pues obviamente tiende a 0 y esta igual. Y entonces le quedaba 3 medios, que eran los coeficientes de esto. Nada de esto es aplicándole L'Hopital, simplemente recordando en esa parte cómo está. Aquí este límite cuando x tiende a 0 le da 0 entre 0. Y si factorizamos en el numerador por una diferencia de cuadrado, la raíz cuadrada de esto es esta cantidad y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y simplificando y luego evaluando, pues ya se evalúa ese límite. Algunas veces también evaluábamos límite haciendo una tabla. Por ejemplo, en este caso, si tenemos este límite, esta es otra forma. Por ejemplo, cuando x tiende a 0, en este caso, me da 0 entre 0. Pero si yo distribuyo el denominador y, y entonces aplico límite cuando x tiende a 0, entonces aquí me va a dar
una cantidad que crece menos otra cantidad que crece, o sea, infinito menos infinito, y entonces esa también es otra indeterminación. En este caso, para ese ejercicio que está ahí, para ese límite que está ahí, los autores pusieron la gráfica y además hicieron una tabla, y en la tabla están indicando que cuando X tiende a cero con valores más grandes que cero y valores menores que cero, o sea, por la derecha y por la izquierda, el resultado del límite pues está tendiendo a 2. Esa era otra de las formas de como se evaluaban los límites, dándole valores y viendo qué pasaba con la función. Aquí tiene la gráfica y se ve que tiende al resultado de 2 esa función. Pero aquí queremos resaltar de que infinito menos infinito es una forma indeterminada, y es indeterminada porque no me dice de manera clara cuál es el comportamiento que está teniendo la función. No me dice qué es lo que pasa. Tenemos que recurrir a otra estrategia para evaluar qué es lo que está pasando. Bueno, recordando eso, ya nosotros, en términos del texto, podemos introducir lo que llamamos la regla de L'Hopital. Aquí tienen una pequeña eh, referencia de L'Hopital, pero vamos aquí a observar. Entonces, aquí lo que le está diciendo es que para encontrar los límites como se ilustraron anteriormente, usted puede usar el teorema llamado el teorema de la regla de L'Hopital, ¿verdad? Este teorema establece que bajo ciertas condiciones, el límite de un cociente de esta manera está determinado por el límite del cociente de la derivada. Es decir, bajo ciertas condiciones nosotros podemos establecer que el límite de ese cociente es igual al límite de la derivada del numerador y derivada del denominador. Aquí está enunciado eh, como una extensión del teorema del valor medio, ¿verdad? El teorema de valor medio. Nosotros no vamos a adentrarnos en esas demostraciones eh, de estos teoremas en esta clase. Ya luego en otra tutoría podemos demostrar estos teoremas, pero creo que lo hicimos usando el libro de Walter de análisis. Pero en este momento simplemente lo que queremos enunciar. Esta extensión del teorema de valor medio dice que si f y g son funciones diferenciables en un intervalo abierto y continua en el intervalo cerrado, o sea que la derivada existe en algún intervalo abierto y es continua en el intervalo cerrado, y además la derivada del denominador, en este caso de g, no se anula para todos los valores en el intervalo abierto, entonces existe un punto en el intervalo abierto tal que las derivadas evaluadas en ese punto son igual a este cociente que está aquí. Entonces, aquí dice que este teorema se está demostrado en el apéndice, pero nosotros no lo vamos a demostrar en este momento. Luego, como esta extensión del teorema de valor medio, como consecuencia de esto, se construye, se demuestra, se utiliza para demostrar eh, la, la regla, el teorema de la regla de L'Hopital. Eh, Aquí también le dice que para ver que el caso particular del teorema de valor medio simplemente toma al denominador igual a, a 1. O sea, si usted perdón, igual a la función identidad. Si g de x es la función identidad, usted
deriva y aquí le queda simplemente 1 y se va a ver entonces el teorema estándar del valor medio. Por eso esta parte es una extensión y en base a ella se puede demostrar entonces la regla de L'Hopital, que es la que a nosotros nos interesa en este momento. Y por eso vamos a detenernos a leerla tal cual y después entonces nos vamos a los ejercicios. Tampoco la vamos a demostrar, simplemente la vamos a leer para ver bajo qué condiciones pues la podemos utilizar. Si f y g son funciones eh, que son diferenciables en el intervalo abierto y en el intervalo abierto está localizado un punto C, ¿verdad? Excepto posiblemente en C, o sea, de manera que ellas sean diferenciables en todo el intervalo abierto, excepto posiblemente en ese punto C, ¿verdad? Entonces, asumiendo que la derivada de G no es cero, ¿verdad? Para todo X en ese intervalo abierto, excepto posiblemente en C. ¿Mm? Si el límite del cociente, o sea, un límite de f de x entre g de x cuando x tiende a c, o sea, este límite que está aquí, produce una indeterminación del tipo 0 entre 0, entonces podemos utilizar la regla de L'Hopital y decir que ese límite es igual a este límite. Eso también se puede extender para el tipo de indeterminación de infinito entre infinito, ya sea positivo o negativo, en cualquiera. Eso es lo que le dicen los autores, ¿verdad? Que este resultado aplica cuando el límite también tiene el siguiente comportamiento, el siguiente comportamiento. Entonces, jóvenes, la regla de L'Hopital de todas las indeterminaciones es importante que se sepa que son para el tipo de indeterminación de 0 entre 0 e infinito entre infinito, dado que la función cumplan estas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos con las otras 5 indeterminaciones? Porque dijimos que son 7 la básica. Esta sí, como dice alguna persona, pero esta no, esta que está aquí no. Pero nótese que si me dan una expresión de esta forma, yo puedo escribirla de esta manera. Y ya entonces caería en la regla de L'Hopital. ¿Qué quiere decir con eso? Que con las otras 7 en los ejercicios que nosotros vamos a ver aquí más adelante, pues simplemente lo que vamos a hacer es ver que las funciones cumplen con el requisito y la vamos a llevar a la forma de la indeterminación de L'Hopital. En este caso, ese límite que está ahí, esta es la función f, la que está en el numerador, que es una función continua porque la función exponencial es diferenciable en cualquier punto. En este caso, esta es la función g, que en una vecindad de cero no se anula, salvo en cero. Cero es el valor c. Y entonces podemos, y es un polinomio, o sea, continua y es derivable. Entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital. Simplemente, si derivamos en el numerador, la derivada, muchas veces las personas no escriben este límite así formalmente, o sea, los estudiantes se equivocan en estas notaciones. Tienen que escribirlo tal cual. Límite de ese cociente es igual al límite y entonces aquí derivo el cociente y derivo. O sea, si yo derivo esta función aquí, me va a dar 2 porque la derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada del exponente. Me va a dar 2 por e a la 2x y la derivada de x con respecto a x es 1. Y después cuando x tiende a 0, pues obviamente me da 2, que es lo que decía la tabla. También lo podemos aplicar a la regla de L'Hopital si el valor c es un valor infinito, o sea, un límite al infinito. Estas son las reglas de L'Hopital, la forma indeterminada, infinito entre infinito. Miramos este ejemplo, no perdemos nada en observar esto antes de pasar a los ejercicios.
la función logaritmo, cuando el valor crece, ella crece también. La función logaritmo crece lento, pero crece. Recuérdense que el logaritmo tiene esta forma y pasa por el 1 como intersecto en X y va creciendo. Y la función X, identidad, cuando X crece, pues también crece. Es una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Y además también podemos entonces aplicar la regla de L'Hopital derivando en el numerador, derivando en el denominador. Y luego cuando X crece, pues la función. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que esa función para valores grande, 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 tiende a cero. O sea, ¿qué interpretación también quiere decir eso? Que la gráfica de la función logaritmo quedará por debajo de la gráfica del polinomio para valores grandes. ¿Por qué? Porque el numerador crece menos que el denominador. Y si el numerador crece menos que el denominador, la división se va como desgastando, va tendiendo a cero. Eso es lo que nos quiere decir. Aquí dice que use algunas calculadoras gráficas para observar eso. Bueno, vamos nosotros a abrir aquí a GeoGebra un poquito rápido. Y si nos vamos a GeoGebra, aquí se pueden calcular los límites también, pero no lo vamos a hacer aquí. Vamos a poner el logaritmo natural de X. Perdón, logaritmo natural de X. Disculpen que aquí cogió el paréntesis mal. Logaritmo natural de X. Mire la gráfica del logaritmo natural de X. Esta es la gráfica. Y lo que nos está diciendo es que la función y igual a X, o sea, la función identidad, esta señorita, está por encima, crece más que la función logarítmica. Por eso, eh, cuando dividimos el logaritmo entre X, pues obviamente pues nos va a dar que tiende a cero, ¿verdad? No va a dar que tiende a cero. La división era logaritmo de X. Bueno, vamos a ponerlo directamente con esta F dividido entre G. Esa era la división, la función cociente. Mírala aquí. Vamos a quitar esta partecita para que se vea. Entonces, fíjese que la función cociente va tendiendo a cero cuando X crece. Cuando X para valores grande, 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 grande de X, entonces la función cociente va tendiendo a cero. Pues bien, entonces, volviendo aquí tenemos otra indeterminación y alguna vez entonces la regla de L'Hopital hay que aplicarla más de una vez, porque si se sigue dando esa expresión, pues la podemos aplicar. De hecho, esto es medir el pulso, como dirían algunas personas. Ver quién, en este caso, esta es la función exponencial, ¿verdad? Con ese exponente negativo. Este es un polinomio. Entonces esa función exponencial, cuando yo le voy dando valores grandes, ella va creciendo porque, por ejemplo, si yo le doy x igual a 1, eso es e a la menos 1, u e a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 entre e a la 1. Es decir, esa función que está ahí, eh, si yo le doy valores, en este caso no es valores negativos, disculpen, no es valores positivos, sino valores negativos. Porque X está tendiendo, pues lo puse un poquito grande, no lo estaba observando. X está tendiendo a valores negativos. O sea, si yo le doy negativo 1, entonces va a ser la función exponencial, como el X es negativo, entonces va a ser el exponencial creciente. Es decir, por ejemplo, si yo le doy negativo 2, va a ser e al cuadrado. Si le doy negativo 3, e a la 3. Y entonces va a ir creciendo el denominador y también esta por estar elevado al cuadrado va a ser. O sea, ese de la forma infinito entre infinito. Y aplicamos L'Hopital
y entonces aplicándole L'Hopital, pues derivamos en el numerador, derivamos en el denominador, y entonces vamos a tener que al derivar en el numerador, la derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de la función exponencial me va a dar esta que está aquí. Si volvemos a aplicar el límite otra vez, luego de aplicar L'Hopital, L'Hopital se aplicó aquí. Aquí simplemente se simplificó. Esto me va a volver a dar negativo infinito entre negativo infinito. O sea que puedo volver a aplicarle L'Hopital otra vez aquí. Y al derivar, entonces me da 2 entre esto y este sigue siendo entonces 2 entre una cantidad que crece, ya aquí no es indeterminado, pues tiende a cero. ¿Qué es lo que me está diciendo en esencia esto? Que la función exponencial crece o decrece más rápido que cualquier polinomio. ¿Por qué? Porque imagínense que este polinomio hubiese tenido elevado a la 100, o sea, x elevado a la 100. Bueno, pues usted se va a dar cuenta que va a tener que aplicar al L'Hopital muchísimas veces. Por ejemplo, como está al cuadrado, aplicó L'Hopital 2 veces. Si estuviera a la 100, entonces aplica L'Hopital 100 veces y va a llegar al mismo resultado. Porque cuando empiece a derivar la función exponencial, ella sigue siendo simplemente cambiando de ese signo. Entonces, la función exponencial crece más que cualquier término de un polinomio, o sea, que cualquier polinomio crece o decrece, en este caso está creciendo, más que cualquier polinomio, eh, eh, no importa que estuviera a la 100 o elevado a la 1000. Y obviamente ya ese razonamiento tenemos que irlo teniendo porque uno se va a dar cuenta lo que va a pasar y no se va a poner a derivar 1000 veces si tuviera x elevado a la 1000. ¿Eh? Por ejemplo, también, ya que nosotros siempre promovemos el uso de los software, los recursos, pues podemos copiar nuestro MAPI, como siempre lo hacemos, ese límite que está ahí. Vamos a ver si lo copiamos. Y entonces copiando el límite, ese que está ahí, nos lo llevamos rápidamente a Wolfram, por ejemplo. Lo pegamos aquí y le damos a Enter. Observemos que debe estar, bueno, aquí el límite, vamos nosotros a escribirlo manualmente. Porque cuando pasa esto es que bueno, disculpen, vamos a seguir con la vagancia, vamos a pegarlo en Symbolab y ya le había dicho que muchas veces el software de Wolfram no reconoce todos esos códigos que lo hemos copiado de MAPI. El Symbolab lo reconoce más. Entonces ya Symbolab lo reconoció y mire cero, pero lo que queremos hacer no es eso, sino ponerle aquí un 100. Y entonces al ponerle 100 está pensando un poquito, procesando, decimos pensando, pero está procesando. Y al final ya procesó y le dio cero. ¿Mm? Si le ponemos 1000, puede procesar un poquito más y esto. En este caso, para no dejar nosotros a Wolfram medio, medio quedado ahí, vamos a ponerle límite. eh, Vamos a quitar esto. Y ponemos límite. Aquí usted lo puede escribir de esta manera, mire. Simplemente lo puse para que usted lo observe, lo puede escribir de esta manera. En este caso era tendiendo al infinito. Entonces eh, vamos a coger este y le vamos a poner que x tiende al infinito. Entonces, la expresión la podemos copiar ahí. Era x al cuadrado entre la exponencial elevado. Disculpe, vamos a poner elevado, elevado.
X elevado, sí, también vamos a ponerle un paréntesis, a la negativo X, cuando X tendría al infinito. Déjame ver si lo copiamos bien. Límite de X al cuadrado entre X elevado a la negativo infinito, cuando X tendría a infinito. Está procesando un poco. Esta versión gratuita pues puede tardar. Vamos a seguir. Lo dejamos ahí. También podemos venir a la calculadora de matemática de Microsoft. Mientras él va cargando, estamos abriendo aquí. Y entonces tenemos, bueno, abrió dos ventanas. Creo que hay una. Aquí tenemos también que podemos calcular límite. Vamos a mover esto un poquito aquí. Límite, límite, límite. Mírenlo aquí, los límites, límite. Mírenlo aquí en la ventana. Vamos a subirlo un poquito para que se vea más. Cuando X tiende al infinito, el infinito lo podemos buscar aquí mismo. ¿Dónde está el símbolo de infinito? Infinito. Mírenlo aquí, infinito. ¿De quién? Del cociente, vamos a ponerle un paréntesis. Era un cociente. En el numerador teníamos, en el denominador teníamos la función exponencial que la podemos tomar directamente de por aquí, pero si no la vemos ahí, le escribimos. E elevado a la negativo, vamos a ponerle un paréntesis, negativo X. Cerramos el paréntesis. Y arriba teníamos X elevado al cuadrado. Y ya entonces cerramos este paréntesis, le damos a Enter. Y era cuando X tendría al infinito. En este caso, era menos infinito, disculpen. Negativo infinito. Mire que debo revisar la de, la de Wolfram porque la escribí mal. Era negativo infinito. Y mire ahí, cero, sí, cero. Vamos el símbolo la de símbolo la pegamos directo, pero la de Wolfram vamos a devolvernos ahora a revisarla, porque le escribí mal, porque le puse positivo infinito. Claro, cuando es positivo infinito, aquí da infinito, que esta cantidad, pues sube arriba, hizo infinito por infinito, pues me da infinito. Pero si es negativo, mire el negativo aquí, negativo infinito, entonces ya cuando, sí, cero, ¿lo ve? Entonces, podemos utilizar las diferentes herramientas, pero además analizar el comportamiento de las funciones y ver qué es lo que está pasando. Entonces, volviendo nosotros aquí al texto, ya avanzamos un poquito. Y entonces aquí tenemos, es importante que ustedes tomen nota de las formas indeterminadas. Para aplicar la regla de L'Hopital solamente infinito entre infinito o cero entre cero. Pero tenemos estas otras indeterminaciones. Dijimos que son 7. Vamos a ver que aquí está en las 7. Creo yo, porque una vez se me olvida. Entonces aquí hay 2, 0, una cantidad que tiende a 0 por otra que crece. No sabemos entonces qué pasa. ¿Por qué? Porque bueno, hay que multiplicarlo y habría que ver el comportamiento. ¿Cuál tiende más rápido de las dos? Eso es una forma indeterminada. Una cantidad que tiende a 1 elevado a una cantidad que crece, también es otra forma indeterminada. O una cantidad que crece elevado a una cantidad que tiende a 0, pues, o 0 elevado a la 0, ¿verdad? Pero ya recuerdes que estos son comportamientos. Ahí tenemos e infinito menos infinito. Ahí tenemos las 7 formas indeterminadas. Alguna gente confunde y cree que infinito por infinito, no, no, no. O 0 entre infinito. Eso no es una cantidad indeterminada porque si usted tiene una cantidad constante entre otra, entre una que crece, pues eso tiende a 0.
O sea, esas no son formas indeterminadas. Entonces, aquí me está diciendo cuáles son las formas indeterminadas. Ya con esta introducción, nosotros nos podemos mover y aunque aquí hay ejemplos, pero vamos a irnos directamente ya a los ejercicios para indicar cómo uno puede llevar un ejercicio de la forma indeterminada que no es de L'Hopital a que se aplique L'Hopital. Bueno, yo dije que me quería ir directamente a los ejercicios, pero realmente le voy a dedicar un minutito, unos minutitos a estos tres ejemplos que son muy importantes, porque estos tres ejemplos muestran exactamente la idea de lo que queremos hacer. Mire que esos son ejemplos muy ilustrativos. Si tengo un límite de esta forma, ese límite cuando x crece infinitamente, esta cantidad que está aquí va a tender a cero, o sea, la función exponencial. Recuérdese que la función exponencial, usted tiene que conocer un poquito de esa gráfica, esa función exponencial con el exponente negativo, o sea, e elevado a la menos x, e elevado a la negativo x, cuando la cantidad crece, tiende a cero. ¿Mm? Mientras que la función raíz de x, o sea, x elevado a la punto 5, que es la raíz, esta crece, va creciendo lento, pero la raíz de una cantidad que crece, pues crece. Entonces estamos multiplicando estas dos, es una que tiende a cero por una que crece. Es decir, que eso es lo que está diciendo, que esta es una indeterminación del tipo cero por infinito, porque tenemos el producto de una cantidad que tiende a cero por una cantidad que crece cuando x crece. Luego, esa indeterminación no permite que apliquemos L'Hopital, pero aplicando simplemente regla de los exponentes, como esta cantidad tiene el exponente negativo, pues puedo reescribirla de esta manera. Y al reescribirla de esta manera, pues ya e elevado a la x crece cuando x crece. O sea, la función exponencial ahora no e elevado a la menos x, sino e elevado a la x, la función exponencial natural, pues simplemente crece. Mírala aquí, cuando x crece. Y la raíz seguía creciendo, entonces esta crece cuando x crece y esta crece también. Ya lo que hemos hecho es, por reescribiendo el argumento del límite, ya esta sí cumple con la regla de L'Hopital. Entonces, derivando en el numerador, derivando en el denominador, la derivada de esta cantidad es esta y la derivada es esta. Y reacomodando esta expresión, o sea, haciendo la aritmética de estas fracciones, las reescribimos de esta manera y ahora tenemos una constante entre algo que crece, porque la raíz crece y la exponencial crece, pues tiende a cero. Cuando usted evalúa el límite, aquí ya no puede dejar el límite. Algunas veces los estudiantes cometen ese error de que aquí ponen límite otra vez. No. El límite lo que me dice, ¿qué le pasa a esto cuando x crece? Eso es como la traducción literal de esta expresión. ¿Hacia dónde tiende esta función cuando el valor de x está creciendo? ¿Cuál es el comportamiento de esta función cuando le doy valores a x que crecen y ella tiende a cero? Y ahí se aplicó entonces L'Hopital, pero luego de reacomodar para que llegue a la forma indeterminada. El, eh, Aquí hay otros elementos de esa misma, pero vamos entonces a seguir con el otro ejemplo. Este es un límite indeterminado de la forma 1 elevado a el infinito. ¿Por qué? Esto no son operaciones aritméticas, son tendencias de límite. Es decir, ¿qué le pasa a la base
cuando el valor de X va creciendo, la base va tendiendo a 1, porque este valor se va desgastando y sumándole 1, pues la base va quedando como 1, pero el exponente va creciendo. Por eso es una indeterminación de la forma 1 al infinito, pero eso no es una aritmética, sino esto es una notación que indica lo que está pasando con esta tendencia, jóvenes, porque algunas veces las personas quieren tomar esta expresión literal como que yo tengo 1 elevado al infinito y en este caso no estamos haciendo aritmética con el infinito. Podría existir, sí, en otra matemática, pero en esta forma, en esta básica aquí, no estamos haciendo aritmética con el infinito. Esto no es un infinito como símbolo, sino como tendencia. El infinito tiene varias interpretaciones. Entonces, este infinito no es como cardinal de un conjunto, sino este infinito quiere decir que crece indefinidamente. Ese símbolo tiene varias interpretaciones, recuérdenlo. En este caso, la teoría del límite, cuando vemos eso, lo que estamos diciendo es una tendencia. Entonces, jóvenes, en este caso se hace algo muy común y es que se le llamó, por ejemplo, perdón, o Y a esta expresión. Y entonces, al aplicar, en este caso, aplicamos logaritmo a ambos lados de la expresión. ¿Por qué nosotros podemos aplicar logaritmo a ambos lados de esa expresión? ¿Siempre es posible? Bueno, pues no, no siempre es posible. Recuérdese que nosotros estamos trabajando en variables real y es importante que usted sepa por qué lo puede hacer. Más que hacerlo, ¿por qué yo puedo hacer eso? Entonces, ¿por qué aplico logaritmo a ambos lados? Primero, esta cantidad cuando X crece no es negativa, no es negativa. De hecho, si nosotros la graficamos aquí, no tenemos que graficarla para darnos cuenta de ello, pero la vamos a graficar para ilustrar, porque obviamente X es un valor positivo que crece, la base es positiva y el exponente también, entonces esa cantidad no va a ser negativa. Mire la base. Ahora vamos a ponerle elevado a la X como exponente, elevado a la X. Esta es la función que estamos analizando, pero esa función la estamos analizando para valores grandes de X. Fíjese que esta función es esta, no es para acá que la estamos analizando, es cuando X crece. Cuando X toma valores grandes, grande, 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 es positiva. Entonces nosotros estamos tomando logaritmo de estos números. Sí, o sea, ahorita voy a mostrar que son logaritmos de cantidades positivas, son logaritmos de estos números. Por ejemplo, antes de seguir, eh, si yo escribo aquí logaritmo natural de S, de ese S que está ahí, de S, esos logaritmos que están ahí son de estos números que están aquí. ¿Por qué? Porque son para este lado, cuando X crece. O sea, la parte que estoy analizando es cuando X crece, no me interesa qué pasa aquí, sino para acá. Ahorita vamos a ver ese logaritmo que es esta que está aquí. Por cierto, que si yo calculo el logaritmo, la función logaritmo de esta, recuérdese que por propiedad de los logaritmos yo puedo bajar ese exponente y sería lo mismo que decir X eh, multiplicado por el logaritmo natural de paréntesis 1 más 1, perdón,
Bueno, sí, 1 entre X. Fíjese que esto y esto son iguales por propiedad de los logaritmos. De hecho, se graficó una encima de la otra. Mire, ahí quité esta y se ve que quedó esta. Ahora voy a poner esta y quitar esta y es la misma. Por propiedad de los logaritmos, ese exponente puede bajar. Pero volviendo al punto, estas cantidades son positivas. Estoy calculando el logaritmo de esas cantidades. El logaritmo de 1, por ejemplo, es 0, por eso esto bajó aquí a 0. Pues bien, entonces, jóvenes, repito, ¿cuál es la estrategia? Igualar eso a una expresión y que nosotros no conocemos quién es y queremos calcular quién sería y. Si encontramos quién es y, obviamente habríamos encontrado quién es el límite. Para bajar ese exponente que está ahí, aplicamos logaritmo natural a ambos lados y lo podemos aplicar en este caso porque esta cantidad en variable real, el logaritmo de una cantidad negativa no me da un número real positivo, perdón, no me da un número real. El logaritmo de una cantidad negativa me da un número complejo. Nosotros estamos trabajando en variable real, podemos aplicar logaritmo porque esta cantidad es no negativa. Luego, la función logarítmica es una función continua y entonces por ser continua usted puede aplicar el intercambio, ¿verdad? El intercambio de el límite y el logaritmo. Porque por el límite, recuerde que con una función continua era continua, el límite en un punto obviamente que era punto de acumulación del dominio, o sea que yo me podía acercar. Usted podía evaluar un límite simplemente, calcular un límite evaluando. Entonces, la función logarítmica es una función continua, lo que permite que uno pueda intercambiar el logaritmo y el límite. Al intercambiarlo, hay un paso ya que se hizo rápido, que es que cuando usted puso aquí el logaritmo, puede bajar ese exponente. Claro, le puede bajar el exponente aquí atrás, pero no sacarlo del límite, porque el límite va a actuar de último. ¿Qué pasa? Cuando usted evalúa este límite que está aquí, este límite que está aquí, si usted lo evalúa como un producto, entonces esto me da infinito, pero el logaritmo de 1, porque esto me va a dar logaritmo de 1, es 0. O sea, este es un límite de la forma infinito por 0. Sigue siendo indeterminado, no puedo aplicarle Hospital. Y nos vamos a valer de algo muy bonito para poder aplicarle Hospital. Eso lo podemos reescribir de esta manera. ¿Cómo? Dividiendo entre, o sea, reescribiendo a esa X como poniéndola en el denominador como, como, como 1 entre X. O sea, si usted tiene, por ejemplo, 3 por 4, usted puede decir que eso es lo mismo que decir 4 dividido entre 1 entre 3. Eso es matemáticamente correcto, jóvenes. Es decir, repito, si usted tiene una cantidad, y discúlpenme que no habíamos escrito, yo sé que usted me estaba, pero es que en este momento todavía, pues simplemente sentí que no había necesidad, pero me disculpan, vamos ya a empezar a escribir. Si usted tiene, em, si usted tiene 3, disculpen, un segundito. Si usted tiene A por B, eso es lo mismo que decir B dividido entre 1 entre A. Eso es lo que se ha hecho ahí.
Es decir, teníamos x por el logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Eso lo puedo reescribir como logaritmo natural de 1 más 1 entre x y pues, ponemos el recíproco del x, o sea, este x que está aquí, lo ponemos como 1 entre x. Matemáticamente esto es correcto. Entonces, si calculamos límite ahora, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque todavía aquí no podemos aplicarle L'Hopital, pero ahora aquí sí. Porque este límite, cuando x tiende al infinito, es el logaritmo de 1, porque esto da 0, me quedaría logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y este, cuando x tiende al infinito, da 0 también. O sea, este límite que está aquí da 0 entre 0, la tendencia, y ya aquí sí podemos aplicarle L'Hopital. Sí podemos aplicarle L'Hopital. Todo lo que hicimos fue para llevarlo a una de las formas indeterminadas de L'Hopital con esta técnica. Y ahora derivamos el numerador y derivamos el denominador. O sea, el autor no lo dice, o sea, no lo hace aquí paso por paso, porque se entiende que ya usted sabe derivar. La derivada de esto que está aquí es esta cantidad y la derivada de este es esta. El límite se queda ahí tranquilito. Aquí lo que se ha hecho es simplificar, por eso ahí dice aplicando la regla de L'Hopital. Cuando uno ve que dice aplicando la regla de L'Hopital es que se derivó en el numerador y se derivó en el denominador. Luego simplificando estas expresiones, simplificando es porque este que está aquí es lo mismo que este. Lo podemos simplificar y me queda simplemente este que está en llave, que es este. Y ahora cuando x tiende al infinito da 1. Pero ¿qué es lo que está dando 1? El logaritmo de y. Ahora hay que despejar a y. Si el logaritmo de y es 1, aplicando exponencial a ambos lados, entonces y es igual a e. Y ese es el límite especial que da e, que ya se ha comprobado aplicando la regla de L'Hopital. O sea, esa función, ese límite que está ahí, cuando x crece infinitamente, tiende a e. Este que está aquí. Tiende al valor e. El valor es 2 puntos y algo. Ese límite es el número e, perdón. Podemos también escribirlo aquí, límite cuando x tiende al infinito del paréntesis 1 más 1 más 1 dividido entre x, todo elevado a la x, elevado al exponente x. Y me da e, lo observo ahí, me dio e. Es el límite que acabamos de calcular y obviamente podemos introducirlo. Ese, lo quise mostrar, o sea, hacernos explicar. Mire aquí la gráfica que le pone el software. Ya le dice que está en esta parte, ¿verdad? Cuando X se aproxima, que tiende a E. Ya nosotros también lo graficamos en GeoGebra. Y aquí tenemos otra indeterminación del tipo 0 elevado a la 0. O sea, cantidad en la base que tiende a 0 y en el exponente tiende a 0. En este caso, eh, perdón, en este caso, no podemos aplicarle L'Hopital. En este caso no podemos aplicarle L'Hopital. ¿Por qué? Porque no es de la forma indeterminada que dijimos. En este caso está evaluando un límite. Fíjese que este límite que está evaluando es un límite por la derecha.
Y usted dirá, bueno, ¿por qué está evaluando el límite por la derecha? Recuerde que la función seno está aproximándose a cero por la derecha. El seno, que es una función impar, cuando yo me aproximo a cero por la derecha, el seno es positiva. O sea, la función seno está por arriba. De hecho, vamos a quitar estos que están ahí. Vamos a poner el seno. Aquí tenemos seno de X. Mírala aquí. ¿Por qué me estoy aproximando? Ese límite no es un límite, es un límite lateral. Es por aquí que voy. La base, esa es la base, jóvenes, la base. La otra función que era X, que la teníamos por aquí, G. Entonces nosotros tenemos este el exponente y este la base. ¿Por qué no voy por este lado? Porque tengo que tener cuidado, porque si yo tengo una base negativa y un exponente, por ejemplo, una base negativa y un exponente que sea una fracción, por ejemplo, una base negativa, el exponente un medio, eso no es un número real. Entonces yo me estoy acercando por aquí para garantizar que estoy trabajando siempre en el conjunto de los números reales. Entonces eso es lo que está pasando aquí. La base, que es el seno, tiende a cero y la función x por aquí también tiende a cero. Eso quiere decir entonces que tengo una indeterminación del tipo, yo grafiqué por separado la base y el exponente. Cuando x tiende a cero con valores grandes, perdón, con valores positivos, con valores más grandes que cero, entonces el seno tiende a cero y x tiende a cero. Es una indeterminación del tipo cero entre cero. Algunas veces los estudiantes obviamente lo que hacen es que sustituyen, pero es importante que se vea la tendencia, porque si usted sustituye no se da cuenta qué pasa cuando viene por la izquierda o qué pasa cuando viene por la derecha, que es el análisis que le estoy haciendo. Yo tengo que las dos cantidades son positivas, porque están por encima, para valores próximos a cero de este lado. Entonces, por eso también puedo aplicar logaritmo. Puedo aplicar logaritmo, manteniéndome en el campo de los números reales. Entonces, ¿para qué aplico logaritmo? Para bajar ese exponente y en algún momento ver si lo puedo llegar a la forma indeterminada de L'Hopital. Aplicamos logaritmo a ambos lados, o sea, igualamos esto a una expresión, a una letra que queremos determinar, que se llama y, o usted le puede llamar como quiera. Luego entonces aplicamos logaritmo a ambos lados. Luego, por la continuidad de la función logarítmica, podemos intercambiar el límite y el logaritmo. El logaritmo baja ese exponente, pero no lo saca del límite. Y aquí viene lo que ya hicimos ahorita. Esto lo podemos reescribir de esta manera porque matemáticamente son equivalentes. Ya se lo mostré aquí. Piense que el x es a y todo el logaritmo es la otra parte. Entonces, entendemos que esto es equivalente a esto. Y ahora el límite del numerador, cuando x tiende a cero, el logaritmo en cero se acerca a negativo infinito. Es decir, logaritmo, el logaritmo, la función logarítmica, vamos a quitar esta que están aquí. Vamos a recordar la función logarítmica. Mírenla aquí. Vamos a quitar estas. Y vamos a quitar esta para solamente quedarnos observando la función logarítmica. Recuérdese, cuando viene a cero, la función logarítmica tiende a negativo infinito. Porque esta es una función compuesta donde tengo el logaritmo del seno. El seno, cuando x tiende a cero, tiende a cero. Y el logaritmo de cuando tiende a cero, tiende a negativo infinito. Y este tiende a positivo infinito. 1 entre x. Entonces, eso sí es L'Hopital.
Ahí aplico L'Hopital, derivo en el numerador la derivada de ese logaritmo. ¿Eh? Ah, perdón, sí, si ustedes quieren que yo la derive, que derive el logaritmo para que vea lo que da. Bueno, pero antes de derivar, vamos a ponerlo aquí, derivada, en este software, derivada del logaritmo natural de paréntesis, seno de paréntesis X. Cierro paréntesis y hay otro paréntesis que, sí, otro. Y eso da la cotangente, ¿lo ves? ¿Por qué da la cotangente? Claro que eso es lo que usted quiere que yo le escriba. Bueno, pues, pero recuérdense que deben practicar, jóvenes, deben practicar. Recuérdense que la derivada con respecto a X del logaritmo de U es igual a la derivada de U entre U. Entonces, si yo tengo mi U ahí es el seno, o sea, la derivada con respecto a X del logaritmo del seno de X, es lo mismo que decir la derivada del seno de X entre el seno de X, porque ya mi U es el seno. La derivada del seno es el coseno de X. Y entonces tengo coseno de X entre seno de X y eso es cotangente de X. Me disculpan que como no me habían pedido, pues sigo escribiendo, pero recomendamos que usted se detenga y esa derivada pues la haga paso a paso y entienda la lógica y el por qué se está haciendo. Luego entonces, aquí que se ha derivado, aquí se ha derivado porque tenemos infinito entre infinito, pero entonces, ¿qué le pasa a la cotangente cuando X tiende a cero? Recuérdense la cotangente. La cotangente, vamos a escribir otra vez aquí. La cotangente es C coseno entre seno. La cotangente coseno entre seno. Entonces, el coseno, cuando X tiende a cero, tiende a uno. Y el seno, cuando X tiende a cero, tiende a cero. O sea, eso, la cotangente tiende a infinito cuando X tiende a cero. Por eso, aquí en la cotangente, cuando X tiende a cero, entonces si yo la dejo así, voy a tener, porque debo simplificar, jóvenes, debo simplificar. Si yo la dejo así, esa cantidad, entonces eh, voy a tener infinito entre menos infinito otra vez. Y poniéndome a derivar ahí puedo complicarme. Pero lo que se ha hecho aquí, de aquí a aquí, es reescribir. O sea, recuérdese que la cotangente es 1 entre la tangente. Y esta cantidad en el denominador, pues la puedo reescribir aquí arriba. De todas formas, aquí como quiera tengo 0 entre 0, una indeterminación del tipo 0 entre 0. Y entonces derivo otra vez en el numerador y derivo en el denominador. Y la derivada de aquí. Recuerden, esto es aritmética. No sé si lo ven. Déjame ver, eh, déjame escribirlo porque me lo están preguntando. Sí, claro que sí. Claro que sí que lo podemos hacer. Eh, tenemos, tenemos esta expresión. Vamos a tomarla aquí. Y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos lo siguiente.
tendríamos, eh, tendríamos aquí, vamos a escribir. Mire, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que recordamos? Nosotros recordamos que la cotangente de X es lo mismo que decir uno entre la tangente de X. Y entonces, si yo tengo cotangente de X dividido entre negativo uno entre X al cuadrado, eso es lo mismo que decir uno entre la tangente dividido entre negativo uno entre X al cuadrado. Y eso es una división de fracciones. Sería uno entre la tangente. La división cambia a una multiplicación y pongo el recíproco del divisor. Entonces aquí sería menos. Bueno, si usted quiere poner el negativo abajo, no importa. Negativo uno y aquí X al cuadrado. Y ahora multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Qué le va a quedar? Menos X al cuadrado. Si el menos usted lo puede poner donde quiera. Entre la tangente de X. Ese es el paso que tenemos. O sea que ese límite es igual, si quieres sacar el menos límite, cuando X tiende a cero por la derecha, de X al cuadrado entre la tangente. Claro, la tangente en cero es cero y esto es cero también, esa es otra indeterminación del tipo cero entre cero y por eso va a volver a aplicarle ópita al derivando. Si deriva otra vez, si deriva otra vez, vamos a borrar esta parte, ya a usted le quedó claro de la división, vamos a borrarla para escribir aquí lo que tendríamos. Si deriva otra vez, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Y le está derivando porque está aplicándole L'Hopital. O sea que esto es lo mismo que decir menos el límite. Cuando X tiende a cero por la derecha, de 2 veces X entre secante al cuadrado de X. Ya aquí terminó. ¿Por qué? Porque cuando evalúe le va a dar el opuesto en el numerador 0 y en el denominador le va a dar 1, porque la secante de 0 es 1, porque la secante es seno sobre el coseno. Y ya esto es 0. Entonces, esa parte que está ahí es la que usted tiene aquí, por eso este límite le dio 0. El negativo no lo sacó fuera, no importa. Pero eso es el logaritmo de y. Entonces el logaritmo de y igual a 0, aplicando exponencial a ambos lados, entonces va a tener que y va a ser igual a 1. Es decir, la función tiende a 1 cuando el valor de x tiende a 0. Lo podemos nosotros escribir, graficar la función que queremos. Esa función es g su 1, porque aquí se llamó g su 1, disculpe. G su 1, que es esta, la función seno, elevado, disculpe, elevado, vamos a poner el teclado, elevado a la función, vamos a ver cuál era la función aquí, a la función g. O sea, g su 1 elevado a la función g que era la x. Esta, esta que está aquí es nuestra función. Mire que esta función no tiene gráfica por este lado y hay valor en el dominio y hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya dijimos el por qué, porque aquí base negativa y estamos en variable real. Entonces, por este lado sí nos estamos acercando a cero. Y esta es la función que estamos analizando. Cuando x tiende a cero por la derecha, la función tiende a 1. Y eso fue lo que nos dio el límite, ese comportamiento. Y no podemos hablar de la izquierda. Por eso ese límite era por la derecha y podíamos aplicar logaritmo y todo eso.
Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, pues ya, bueno, aquí ya le graficó la función también. Los autores le graficaron la función, le hicieron una tabla numéricamente también y todas esas partes. Aquí tenemos una indeterminación del tipo infinito menos infinito, que no podemos aplicarle Hospital. Cuando x tiende a 1, esto da 1 entre 0 tiende al infinito y 1 entre 0 tiende al infinito, es infinito menos infinito. ¿Qué se hizo de aquí a aquí? Hacer la operación con esas fracciones que están ahí. ¿Por qué se está haciendo eso? Para ver si lo llevamos a la forma de L'Hopital. Sumando, más bien restando estas dos fracciones, tenemos esta expresión. Y ya al hacer eso, cuando x tiende a 1, en el denominador me va a dar 0 y en el numerador me va a dar 0. Usted lo sustituye y lo evalúa. Y ya sería entonces una indeterminación del tipo 0 entre 0. Luego aplicamos L'Hopital derivando en el numerador y derivando en el denominador, no sin poner nuestro límite. La derivada de esta expresión, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0 y la derivada del logaritmo es 1 entre x, mírelo aquí. Y en el denominador aplicó la derivada del producto y le dio esto. Cuando x tiende, en este caso, si usted se pone y evalúa primero, dice, cuando x tiende a 1, aquí le sigue dando 0 y aquí 0. Pero primero debe tratar de organizar y simplificar esta expresión. O sea, no se puede poner a evaluar sin simplificar. Si usted simplifica esta expresión, que sería como que multiplique en el numerador y en el denominador por x, no sé si lo ve. Recuérdese que esa parte de aritmética, de simplificación, siempre es importante porque cuando usted aplica L'Hopital, bueno, vamos a escribírsela, no puede simplemente, y eso es muy importante porque el estudiante de una vez, en muchos casos dice, profesor, yo debo simplificar. Sí, mire, incluso aquí debe simplificar porque si se pone a evaluar sin simplificar, pues no se va a dar cuenta que ya. Entonces, si usted multiplica aquí por un 1 conveniente, que es x en el numerador y en el denominador, aplicando la propiedad distributiva, eso le va a dar x por 1, x por 1 entre x le da 1, a esta cantidad multiplicada por esta por esta. Y aquí esta por esta le queda 1, o sea, le queda x menos 1, y esta por esta, entonces le va a dar más x por el logaritmo de x. Eso es lo que se hizo, simplificar primero. Y ahora, obviamente, recuérdese que estaba aplicando el límite cuando x tiende a 1. Aquí está simplificando. Cuando x tiende a 1, obviamente, aquí le sigue dando 0 y 0 en el denominador y vuelve a aplicarle L'Hopital otra vez. Entonces, la derivada ahora de esto es 1. Mire, si usted derivaba ahí, podría ser que llegara, pero con la expresión es bueno simplificar. Y la derivada de esto le da esta cantidad. Y ahora cuando x tiende a 0, aquí esto se simplifica, ¿verdad? Que da 1 menos 1 da 2. Y entonces cuando x tiende a 0 le queda un medio ahora ya. Arriba un 1 y aquí abajo 1 más 1, 2. Simplificando porque esto es 1. Y el logaritmo de x cuando x tiende a 1, perdón, cuando x tiende a 1 es 0. Entonces le queda un medio. Entonces ya los autores le están recordando que estas que están aquí no son formas indeterminadas, jóvenes.
Infinito menos infinito, eso es una cantidad que tiende al infinito. Esto tiene esto. O sea, estas no son formas indeterminadas, no la confunda. Las formas indeterminadas son estas que están aquí, pero estas no. Estas que están aquí no son forma indeterminada. Por ejemplo, algo muy importante que tiene el libro es que el estudiante alguna vez se aplica L'Hopital sin necesitarlo. Si usted dice que X tiende a cero aquí, esto no es indeterminado porque el numerador va a tender a uno y esto tiende a cero, eso de infinito. Pero si la persona deriva y deriva, dice que ese límite da uno, es una forma incorrecta, no aplicó L'Hopital cuando no se necesitaba. Ojo, aclaración, usted tiene que ver cuándo aplicar L'Hopital, cuándo es posible. No puede llevarse de simplemente de aplicarlo sin que se necesite, sin que sea permitido. Entonces, ya ahora nosotros nos vamos a observar algunos de estos ejercicios y además que usted se detenga y le vamos a dar pista en alguno y otro, pues lo vamos a resolver y con eso estaríamos terminando. Aquí le dice que evalúe este límite con tabla, o sea, dándole valores a X y llenando lo que da esa función. Pero, por ejemplo, si X tiende a cero, esto da cero entre cero. Entonces, ¿puede aplicarle L'Hopital? Claro que sí. Deriva en el numerador, la derivada le va a dar 4 por el coseno, porque la derivada del seno es coseno. Ese límite debe dar 4 tercios cuando usted aplique L'Hopital, porque si deriva en el numerador y deriva en el denominador, el coseno de cero es 1, entonces eso le va a dar 4 tercios. Rápidamente, por ejemplo, le estoy diciendo lo que debe hacer pausando el video y usted practicarlo. No se lo voy a decir en todos porque la idea básica no es resolverle a usted los ejercicios, sino que usted aprenda a observarlo. Mírelo aquí, 4 tercios, pero que usted practique. Vea que sí, que es una indeterminación. Aquí no me está diciendo que lo haga con L'Hopital. Aquí cuando X tiende a cero, esto va a dar cero entre cero, que es el límite que vimos allá arriba. Si derivamos en el numerador, me da menos e a la X entre 1. Y entonces ese límite me debe dar negativo 1, porque después, cuando evaluamos el límite, me va a dar menos 1 entre 1 y ese límite debe tender a negativo 1. Sin la tabla, podemos aplicar L'Hopital y además observar. Y además, pues, ir aquí al software y observarlo. Nótese que nosotros hemos resuelto muchos ejercicios y vamos dialogando. Algunas personas dicen que los videos son largos, pero cada persona pues se detiene donde le interese y esto es para el que lo necesite, ya sea estudiante o profesor o ayudante o monitor o lo que sea. Entonces, aquí tenemos, dice, evalúa los siguientes límites usando técnica de que no use la regla de L'Hopital y después usando la regla de L'Hopital. Estos ejercicios son interesantes porque usted observa que aquí le va a dar cero entre cero y aquí puede factorizar. Vamos a ponerlo un poco más grande aquí. Factorizando el denominador con una diferencia de cuadrado, le va a quedar el límite de 3 entre X más 4. Y 4 más 4, eso le debe dar 3 octavos. Fíjese que ya yo lo estoy haciendo porque en la mente, aunque se lo estoy diciendo, estoy factorizando. O sea, primero usted observa que es 0 entre 0. Es una función racional. El 3 incluso puede salir fuera. Es una factorización de diferencia de cuadrado.
Cuando factorice va a simplificar el término x menos 4, le va a quedar 3 entre x más 4. Y 4 más 4 es 8, eso le debe dar 3 octavos. Ahí no se aplicó L'Hopital porque simplemente se factorizó y se simplificó. Pero si usted aplica L'Hopital en ese mismo ejercicio, como dice el mandato, pues debe darle, porque lo puede hacer, debe darle la misma respuesta. Vamos a copiarlo otra vez, porque aquí el puntito, el más pi lo cogió como si fuera un cero, lo tomó como si fuera un cero. Copiado aquí, llevado directamente a Symbolab y lo pegamos en esta parte. Entonces tenemos que eso es 3 octavos, como ya le dijimos. Entonces, cuando uno está estudiando, uno va observando los ejercicios y ya a simple vista uno sabe ya lo que debe hacer. Si aplico L'Hopital, saco el 3, derivo en el denominador, en el numerador y me da 1 y derivo aquí y me va a dar entonces 2x y entonces me va a quedar 3 entre 2x y cuando x tiende a 4 me queda 3 entre 8, que es lo mismo. En este caso, esta expresión que está aquí, cuando x tiende a 6, pues me va a dar 0 entre 0. Sin L'Hopital, lo que usted hacía era una racionalización de esa expresión, multiplicando por una especie de conjugado en el numerador y en el denominador. O sea, sin multiplicar arriba, ¿eh? Sí, sí, me disculpan. Sé que me están diciendo que no lo hable, sino que lo escriba. Y tienen razón, es decir, la matemática se trata de escribir y por eso es que queremos que ustedes escriban. Queremos que usted tome el lápiz y vaya haciéndolo porque realmente la mente va más rápido que la escritura. Es decir, tenemos entonces que el límite cuando x tiende a 6 de esa función que está ahí, vamos a llamarla f de x, es igual al límite cuando x tiende a 6 de la función modificada. Y esa modificación se puede obtener, esta es la función f. Entonces yo modifico esa función haciéndole una racionalización, multiplicando por un 1 conveniente. La función modificada va a ser igual a la función original multiplicando por un 1 conveniente y el 1 conveniente aquí que me interesa es algo que racionalice ese numerador que va a ser la raíz cuadrada de x más 10 más 4 entre la raíz cuadrada de x más 10 más 4. Lo voy a hacer, fíjese que esto es esta cantidad. Si usted multiplica, recuérdese que a menos b por a más b es lo mismo que decir a al cuadrado menos b al cuadrado, producto notable. O sea, ¿qué me va a dar esto? Lo voy a escribir aquí. Me va a quedar, en el numerador me va a quedar, recuerde que x tiende a 6. Cuando x tiende a 6, esta cantidad que está aquí como quiere positiva, ya sea por la derecha o por la izquierda. Entonces aquí me va a quedar, cuando elevo esto al cuadrado, me va a quedar x más 10 menos 16. Y en el denominador tendría x menos 6 que estaba ahí por, que aquí no voy a multiplicar en el denominador, sería la raíz cuadrada de ese 1 que multipliqué, que es x más 10 más 4. Si yo simplifico el numerador, esto con una aritmética terrible, 10 menos 6 sería negativo 6. O sea, esta cantidad es lo mismo que esta y simplifico. Simplifico
y la expresión simplificada o modificada, entonces me va a quedar un 1 en el numerador y en el denominador me va a quedar la raíz cuadrada de x más 10 más 4. Cuando x tiende a 6, esto da un octavo. Porque 6 más 10, 16, la raíz cuadrada de 16 es 4. Y entonces la raíz cuadrada de 16 es 4. Y 4 más 4. Ah, mira, aquí ven. Josefina, 4 más 4 es 8. Entonces 4 más 4, 8. Tendría eso. Tendría un octavo. Entonces, bien, un octavo. Si usted introduce ese límite que está ahí, si usted introduce ese límite que está ahí, este límite en Symbollab, mírelo ahí, está bien copiado. Y entonces usted va a tener lo siguiente. Aquí, borrando esta parte, pegando aquí y le damos a Enter y observe un octavo, ¿lo ve? Un octavo. Lo mismo que ya hicimos, ahí no aplicamos L'Hopital, sino que simplemente pues racionalizamos. Aquí podemos factorizar el numerador y el denominador igual eh, y observar. Otra cosa, si nosotros podemos también intentar dividir el polinomio en este caso, pero ese límite ya sabemos que nos va a dar. Podemos dividir este polinomio entre este o dividir entre x al cuadrado, el numerador y el denominador, y nos va a dar al final 5 tercios ese límite que está ahí. Porque ya sabemos incluso de cálculo básico lo que nos debe dar una función racional. X está creciendo, el grado del numerador, grado del denominador son iguales y nos debe dar 5 tercios. Dividiendo en el numerador entre x al cuadrado y dividiendo en el denominador entre x al cuadrado, pues ya sabemos lo que nos debe dar. 5 tercios, ¿lo ves? Bueno, vamos a avanzar un poquito porque ya esto otro que están ahí ustedes lo resuelven. Pero también recuérdense que aquí aplica L'Hopital. Aplica L'Hopital porque esto es infinito entre infinito. Entonces aquí dice evalúa los siguientes límites aplicando L'Hopital. Eh, si es necesario, si es necesario. Primero debemos observar si es necesario. Por ejemplo, aquí, cuando x tiende a 3, esto sería 9 y esto sería 9 y me da 0 entre 0 y puedo aplicarle ópita. En cada caso usted lo practica, jóvenes, aplíquenle ópita. Yo me voy a mover. Todo esto, punto, esto da 0 entre 0. Estos son el límite que usted lo puede verificar, pero lo que a mí más me interesan eh, son los ejercicios. Aquí dice que evalúe estos límites usando una calculadora gráfica, pero usted puede intentar resolverlo sin usar la calculadora y también usando luego la calculadora. Esto es graficándolo y viendo el comportamiento. Este que está aquí fue uno de los que se hizo en el, o sea, fue el que se hizo en el ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos este límite, por ejemplo, ese que está ahí, ese límite que está ahí, este, que lo podemos introducir rápidamente en el software y después entonces también lo vamos a hacer. Primero, antes del software, en términos de indeterminación, eso es infinito elevado a la cero.
Pero ahí no podemos aplicarle L'Hopital. Ese dice que da 1, vamos a comprobarlo, que da 1, vamos a. Pero no podemos aplicarle L'Hopital porque es infinito elevado a la cero. O sea, la base tiende, pero entonces nosotros podemos llevarlo a que sí se pueda aplicarle L'Hopital y vamos a tener lo siguiente. Si tomamos nuestro límite como ejemplo, ese que está ahí, y vamos a seguir el mismo procedimiento que se aplicó en los ejemplos, porque con esos procedimientos se resuelven todos los ejercicios. Le llamamos Y, por ejemplo, al límite cuando X crece infinitamente de X a la 1 elevada, porque si X crece eso es positivo, aplicamos logaritmo a ambos lados y de una vez, bueno, vamos a hacerlo al paso. Logaritmo de todo esto, que sería el límite cuando X crece infinitamente, de X elevado a la 1 entre X. Y ahora, por continuidad del logaritmo, sería el límite cuando X crece infinitamente de el logaritmo natural de X elevado a la 1 entre X. Ese logaritmo me permite bajar el exponente y vamos a tener entonces el límite cuando X crece infinitamente de 1 entre X por el logaritmo de X. Y ahora sí podemos aplicar L'Hopital. ¿Por qué? Porque venimos aquí en la segunda pizarra. Logaritmo de Y es igual al límite cuando X crece infinitamente del logaritmo natural de X entre X. Este incluso fue uno de los ejemplos que hicimos y dijimos que como la función logarítmica crecía menos que la función X, eso tendría a cero. Pero en principio observamos que esto es infinito entre infinito y aplicando L'Hopital, que muchas veces yo lo pongo así, L'Hopital, nos queda entonces el límite cuando X crece infinitamente y derivando el numerador, la derivada del numerador me va a dar 1 entre X y la derivada del denominador me va a dar un 1. Y ahora eso da 0. Luego nos queda entonces que el logaritmo de Y es igual a 0 y aplicando exponencial a ambos lados ya podemos encontrar quién era nuestro valor Y. Así que Y era E a la 0, que es 1. Y el límite pues nos dio 1. ¿Eh? Entonces esos límites que están ahí, aparte de hacerlo analíticamente, usted puede introducir la gráfica en el software. Por ejemplo, era X elevado a la 1 dividido entre X. Míralo ahí. X elevado a la 1 dividido entre X y no era cuando tendría 0, sino cuando X crecía infinitamente. Por cierto que también podemos hacerlo lo que pasa cuando tiende a 0. En este caso es cuando X tiende a infinito, cuando X va hacia el infinito, porque así era que decía. Y observamos cuando X va al infinito que el valor va aproximándose. Es lento, pero va aproximándose a 1. Si quiere ponemos la recta en X igual a 1, por ejemplo, 1, perdón, X igual a 1, disculpe que me asimiló el 1 como un borré la que no era. Ah, borrando aquí, disculpe, vamos a poner Y igual a 1 primero y vamos a volver a escribir la gráfica que era X elevado a la 1 dividido entre X. Entonces, cuando el valor crezca mucho, esa función para allá va tendiendo a 1. Eh, Vamos a moverlo un poquito para que usted vea que ya el azul va bajando, 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 aproximándose a 1, aunque va lento, pero va para 1. Para 1, para 1, para 1. Bien.
Entonces, ese mismo límite también nosotros podemos verlo, que si nosotros nos acercamos a cero, pues tiende a cero también. Puede verificarse. Volviendo aquí, ahí tenemos más límite. Todo eso son de esa misma manera, pero aquí, por ejemplo, el 57. Entonces, una forma de infinito menos infinito. Vamos a copiar el 57 para observarlo. Aquí el 57. eh, y el 57 es el límite. Si usted observa cuando x tiende a 2, esto es 8. O sea, es de la forma infinito entre infinito. Perdón. Infinito menos infinito. Eso no indica que usted terminó. Hay personas que ponen eso y creen que ya terminaron. Usted no ha dicho lo que pasa con esta función cuando x tiende a 2. Entonces, usted tiene que decir cuál es el comportamiento de esa función cerca de 2 por la derecha. O sea, ¿qué le pasa a la gráfica? Esto es x igual a 2. ¿Qué le pasa a la gráfica por aquí? ¿Qué le pasa cuando viene por aquí? Ya sea por aquí. Entonces, sumamos y sería límite cuando x tiende a 2 por la derecha y sumando la fracción, esa fracción que está ahí sería 8 por x, sería 8x menos 16, eso en el numerador, menos x al cubo más 4x. Y en el denominador va a tener, eh, bueno, en realidad esa suma de esa fracción la podemos hacer con el mínimo común múltiplo. No hay necesidad de hacerla así. El mínimo común múltiplo de eso es x al cuadrado menos 4. Si dividimos x al cuadrado entre esto, aquí me queda 8. Y, y x al cuadrado entre esto me da x más 2 por este. Entonces sería menos x por x más 2. Eso es importante porque no hay necesidad de ponernos a multiplicar en cruz porque el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades es este. Luego, al simplificar, sería límite cuando x tiende a 2 por la derecha, simplificando en el numerador, vamos a tener menos x al cuadrado y aquí menos 2x más 8 entre x al cuadrado menos 4. Entonces, si x tiende a 2, aquí me va a dar 0 entre 0 y ya puedo aplicarle Hospital. O sea, esto es menos 4 más, me da 0 entre 0. Y luego de aplicarle Hospital, entonces, me va a quedar límite cuando x tiende a 2 y derivamos en el denominador y en el numerador. La derivada del numerador va a ser menos 2x menos 2 y la derivada de aquí abajo va a ser 2x. Y ya sí podemos aplicar, evaluar cuando x tiende a 2, arriba me va a quedar menos 4, menos 2 es menos 6 y abajo me va a quedar 4. O sea, sería negativo 3 medio cuando x tiende a 2. 4, ajá. Entonces, ya ahí se aplicó L'Hopital y se resolvió, pero además, negativo 3 medio, y además, pues también tomamos el ejercicio, era el 57
y lo escribimos en Symbolab, ¿verdad? Pegamos aquí, Enter y negativo 3 medios. ¿Lo observa? Entonces era una indeterminación del tipo infinito menos infinito, pero que aplicando eh, la suma de fracciones pudimos convertirlo en L'Hopital, y además puede copiar el ejercicio en uno de los software y resolver y observar lo que pasa. Entonces, jóvenes, miren, ya vamos nosotros terminando. Es importante que ustedes practiquen estos tipos de ejercicios para que ustedes lo hagan. Miren este bonito que está aquí, el 41, que nos permite practicar los teoremas fundamentales del cálculo. Si tomamos el ejercicio 41, este que está aquí, para evaluar ese límite, aquí estaríamos practicando. Por ejemplo, ahí dice el límite cuando x crece infinitamente de la integral desde 1 a x, perdón, desde 1 hasta x de entre x del logaritmo natural de e elevado a la 4t menos 1 diferencial de t. Entonces, en ese límite que está ahí, que es un cociente, eso aquí en el numerador tendría la integral desde 1 al infinito, y esto por propiedad de los logaritmos serían 4t menos 1 diferencial de t. Perdón, perdón. Esto es el límite, sí, allá arriba. Y aquí abajo me daría infinito. Eso, esa integral diverge, esta integral que está aquí, porque si usted evalúa esa integral en el numerador, por ejemplo, tenemos límite cuando x tiende al infinito. Si nosotros evaluamos la integral, estoy hablando de la integral numerador, la integral desde 1 hasta x de 4t menos 1 por el diferencial de t. Lo estoy haciendo en cámara lenta porque primero estamos evaluando la integral. Esto es porque el logaritmo y el exponencial son operaciones inversas. Ese nada más es el numerador. Entonces sería límite cuando x crece infinitamente, y evaluando esa integral me va a dar 2t al cuadrado menos t, evaluando desde 1 hasta x. Y eso sería el límite cuando x crece infinitamente, cuando eso sería 2x al cuadrado, ya evaluando, menos x. Y cuando esto vale 1, cuando t vale 1, sería entonces menos 1. Porque esto es 2 por 1, 2, menos 1, entonces, y es menos 1. Y ahora eso me va a dar infinito, porque cuando x crece este término, y eso me da infinito. O sea que al final me da infinito entre infinito. Y luego entonces puedo aplicarle L'Hopital. Puedo aplicarle L'Hopital. Derivar en el numerador y derivar en el denominador. Primero evaluamos aquí la integral. Esa integral, después aplicamos el límite y nos dio infinito. Entonces, si nosotros aplicamos L'Hopital, vamos a escribir aquí ahora otra vez, sería simplemente derivar en el numerador y derivar en el denominador, y ahí se nos va a permitir
aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a tener que el límite cuando x crece infinitamente de la integral desde 1 hasta x, esto ya lo puedo simplificar, que sería 4t menos 1 diferencial de t entre x. Eso sería igual al límite cuando x crece infinitamente de la derivada con respecto a x del integral desde 1 hasta x de 4t menos 1 diferencial de t entre la derivada con respecto a x de x. Ahí estoy aplicando L'Hopital. Y eso me va a quedar aquí por el teorema fundamental del cálculo, me va a quedar 4x menos 1, esa derivada. Mientras que aquí me va a quedar 1. Y ya eso me va a dar infinito. O sea, ¿por qué? Porque esto crece y esto me queda 1. Entonces ese límite me da infinito ese que está ahí. Lo podemos tomar y además nos lo llevamos aquí, lo pegamos. Vamos a quitarle el espacio aquí a esta integral, a la t, y le damos a Enter. Y míralo ahí, infinito, o sea, diverge, ese límite diverge. Y ya se demostró que diverge. Y aplicamos L'Hopital también. Entonces, ahí tiene otros límites también que puede evaluar, cada uno de ellos, evaluar. Para terminar esta parte muy importante, donde hay personas que aplican L'Hopital sin necesidad. Por ejemplo, aquí, cuando esto tiende a cero, esto no tiene que aplicarle ópita porque no es cero entre cero ni infinito entre infinito. Ese límite ahí da, cuando tiende a cero, eso da cero, porque me queda cero entre uno y es cero. O sea, eso es aplicándole ópita mal aplicado, porque no se necesita. Entonces, incluso observe lo que dice el encabezado, que en estos ejercicios la regla de L'Hopital está usada incorrectamente, que identifique cuál es el error, o sea, dónde se equivocó para aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, es importante que sepan e identifiquen primero cuándo le está aplicando y por qué la puede aplicar y si es posible. Ahí, jóvenes, ya con este recurso, ustedes pueden pues resolver cualquiera de esos ejercicios vinculados con la regla de L'Hopital. En un próximo tutoría estaremos trabajando integrales impropias y luego en otra estaremos trabajando entonces algunos de los exámenes parciales que ustedes tienen. Lo dejamos hasta ahí. Nos vemos en un próximo encuentro. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye bye.